El 2014 pues, fue un inicio para mí complicado. Estaba en Lloret de Mar. Justo el 29 de septiembre fue el primer día, perdón, el segundo día de clase. Estaba en la universidad, estudiaba ciencias políticas por aquel entonces. Y para mí fue algo digamos que complejo. Imaginaros la situación. El profesor llega, se sienta, deja su chaqueta, coge su PowerPoint, la mirada expectante, nadie se conoce. Solo las típicas personas que se han conocido el día anterior intentan hablar, porque claro, el miedo que genera sentirse solo, ¿verdad? Y yo pues estaba ahí, donde, ¿cómo te llamas? Sí, Lara. Donde está Lara, ahí estaba sentado yo. Imaginaros un hemiciclo, no sé quién ha estado en alguna clase de la Pompeu Fabra, pero son como unas clases así, en forma de hemiciclo. Y claro, la sensación de incomodidad se podía palpar, era algo que se podía sentir, ¿no? Y yo en aquel momento, pues, evidentemente no tenía conciencia de que había una mente, de que había un observador, no tenía ni idea de nada. Yo lo único que hacía era intentar mostrarme lo más amigable y lo más simpático posible, porque esa era mi máscara, la del payasete que se lo pasaba bomba en Lloret de Mar. Era el payasete que siempre sacaba buenas notas, el responsable, como hemos dicho antes, pero un responsable que quería caer bien a todo el mundo. No sé si a alguien le suena eso en su propia historia, en su propia vida, ¿no? Fue tal el nivel de preocupación en aquel momento que, a pesar de que el profesor empezó a hablar de la Reform Act, era una clase de historia, para mí es que fue muy heavy. Claro, yo miraba el de mi izquierda y el de mi izquierda estaba con el móvil. El de mi derecha ligando con la de la más a la derecha. Justo adelante, uno con La Vanguardia, pero leyendo el periódico. El otro con el ordenador, porque supuestamente estaba con el Word, esperando que el profesor diera una gran disertación de la Reforma Act, de la importancia que tenía la historia de España y de Inglaterra, ¿no? Sin embargo, claro, ¿yo qué hacía? Yo no paraba de juzgar. Yo estaba ahí criticando, mira ese imbécil, mira ese idiota, mira ese cabrón, mira ese... Incluso, o sea, llegaba al punto de obsesión de que literalmente seguía paso a paso la conversación de Messenger Facebook, que vendría a ser el WhatsApp, pero a nivel con ordenador, e iba siguiendo paso a paso todos los mensajes. Yo era, claro, yo estaba completamente enajenado y lo único que quería era escapar de una sensación que no sabía cómo huir de ella. Claro, ante esa situación pasaron los minutos, yo iba juzgando al profesor, el profesor no tiene ni puñetera idea, que es el PowerPoint, que eso está mal, eso está fatal. Y claro, poco a poco esa sensación fue en aumento. Empezó a temblarme la pierna diestra. Empecé a sentir como una sensación, como que te tiembla el estómago, los pulmones, te falta oxígeno, empiezas a marearte, empiezas a dejar de ver nítido, empiezas a sentir como si tu cabello se erizara. O sea, es una sensación de que algo está pasando y yo en ese momento no sabía qué hacer. Entonces empecé a retorcerme la pierna ahí, retorcerme, hasta que de golpe empecé a tener lo que se llama un ataque de pánico. De golpe esa sensación fue en aumento, se dispararon, o sea, mi corazón se disparó 200 y de golpe me encontraba en que mi mente y mi cuerpo iban por separado. Mi mente le decía a mi cuerpo, stop, párate ya por favor. Pero mi cuerpo hacía lo que quería. Mi cuerpo, el maestro verdadero, al cual yo en ese momento estaba a punto de decir, o sea, este cuerpo está loco, hay un Hulk, hay un Joker dentro de mí. ¿Qué me está pasando? Y por arte de magia, bueno, por arte de magia, yo que soy muy visceral y que pues las emociones las reprimo mucho en la parte estomacal, de golpe empiezo a tener náuseas en clase, miedo a vomitar en público, miedo a vomitar a la universidad, me daba asco la universidad. Y en ese momento, claro, ¿qué podrían pensar los 100 jóvenes que estaban a mi lado? ¿Qué podrían pasar al ver a un joven que se está volviendo loco, que está perdiendo el control de sí mismo y que está a punto de vomitar? Nada más. Fui corriendo, lancé con una patada, yo no me acuerdo ya, pero había una pesada, con una puerta muy pesada justo a la derecha, y salí
con una sensación de taquicardia tan heavy de que me acuerdo que me cogí a la barandilla y dije, Ricard, ¿qué coño te está pasando? Me fui directo al aseo, me miré enfrente del espejo y no sabía quién era. Fue la sensación la sensación más bestia que he tenido en mi vida de completa separación. O sea, no me reconocía literalmente en el espejo. ¿Quién soy? Estoy loco. Estoy loco. Y ahora, ¿cómo vuelvo yo en clase y explico a los 100 jóvenes que estaban ahí? Claro, porque yo tenía que, claro, bajo mi paranoia, yo tenía que dar ejemplo. Yo tenía que explicar por qué me había salido de la clase de la forma que me había salido. Obviamente, como os dais cuenta, todo era mi mundo. Quizá la gente estaba ahí divirtiendo, no sé, pero la situación desde mi punto de vista era un infierno. ¿Y qué hice? Callar. Cogí la mochila y me fui. Hasta aquí todo bien. Esto es el 29 de septiembre del 2014. 2 años, más de 700 días, estando yo en silencio, sin decir ni mu a nadie. No podía permitirme pedir ayuda. ¿Quién sería yo si pido ayuda? ¿Qué hacía? Como yo tenía la máscara de payasete, lo que hacía era me iba al bar y pues con la birra, que si el futbolín, encima se me daba bien, yo joder, pues vamos a jugar, no veas la pasta que dejé en el futbolín. Y empecé a conocer a gente mayor y tal, pero yo solo iba a clase el día de los exámenes y mi padre me acuerdo perfectamente que me decía, cuando él cuando veía de que se acercaban los exámenes, decía, uy, ya empiezo a notar que algo va mal en ti. Claro, ¿qué hacía yo? Yo durante las mañanas, cuando había la clase, yo iba a esos bares, iba a todo eso. Por la tarde, como yo era un niño responsable y tenía que sacar buenas notas, porque era todo lo que había hecho hasta aquel entonces en mi pueblo, ¿qué hacía? Pues empezaba a estudiar, empezaba a recolectar apuntes de otras personas. En definitiva, detrás de esa máscara había una persona que se sentía miserable. Después de 2 años, hubo un examen, lo recuerdo perfectamente, el de economía. ¿Sabéis de esos exámenes que ya entras, que dices, me van a... Acabad la frase vosotros. ¿Sí? Al salir de ahí, yo me acuerdo que normalmente los exámenes, las notas te las dan al cabo de, como pronto, una semana. Pero esa profesora era especial en todos los sentidos y nos dio el examen y justo al darnos la nota, pues nada, miré el PDF y había aprobado con, no sé si era un 5,7 o algo así. Claro, el bote de alegría que yo hice, estamos hablando del tercer trimestre del segundo año. Ya tenía prácticamente 120 créditos acreditados y por tanto ya era como, hostia, ya vamos a por el tercer año, 2 años de infierno, solo quedan 2. Pero me faltaba un examen. Faltaba un examen que ya había hecho, que era el de políticas públicas, y era el más fácil. O sea, vamos. Además, yo me acuerdo que era examen tipo test, y yo decía, o sea, es que creo que fui el segundo en acabar la clase. O sea, era de aquellos exámenes que dices, esto está hecho. No hay ningún problema. Nada. Entre un 8 y un 9, sí va mal. O sea, imaginaros la confianza que tenía. Pero claro, yo estaba muy mal por dentro, y todo esto lo ocultaba. Y me acuerdo ir a Lloret, ir con mi madre, mis padres están separados, no lo he dicho antes, mi padre vive en Barcelona, mi madre vive en Lloret de Mar, aquí empieza el rollo, ya lo veréis después. Y cuando yo fui a Lloret le dije, mira mamá, si por lo que pasara, por lo que fuera, yo suspendo ese examen, yo abandono la universidad, que les den a todos. Claro, mi madre se quedó ahí como, ¿qué pasa? Digo, no, digo, a ver, es que estoy, claro, yo criticaba todo. Mi madre está acostumbrada a que yo criticaba a todo el mundo, pero no sabía realmente el horror que yo estaba viviendo detrás. Mi madre dijo, tranquilo, cariño, que tú siempre eres un criticón y un exigente, si como mínimo vas a sacar un 9, cariño. Digo, no, sí, ya lo sé, pero ahí queda. 2 días más tarde, abro el Moodle, o no sé cómo se llamaba, entro 2,7. El maestro aparece cuando el discípulo está preparado. Menuda hostia me dio la vida. 2,7, la peor nota de mi vida. Y para una persona cuyas notas son lo más importante del planeta, imaginaros lo que significaría. Claro, yo en aquel momento dije, bueno, el profesor era italiano, le dije, fui ahí, yo me acuerdo, o sea, el profesor estaba ahí en su despacho, yo entré, es que
muy heavy. Entré y dije, bueno, yo convencido, cogí el examen y le dije, esto está mal, esto está mal, esto está mal, te has equivocado aquí, está mal, está mal, está mal. Claro, el profesor se quedó mirándome ahí y dijo, pero a ver. Hijo mío, estas están bien, pero es que hay otras que están mejor. Entonces, están mal. Entonces, has suspendido. Fui al examen de recuperación 2 semanas después y saqué un 10. No, un 10 o un 9,5 por ahí, pero no bajé de ahí. Llamé a y cumplí mi promesa. Llamé a mi padre, que en aquel momento estaba en Bilbao, muy lejos de mí, así que no tenía miedo a decirle. Lo llamé y le dije, papá, dejo la universidad. 2 años de infierno después, dejé la universidad con un 9,5 por todo lo alto, pero con una sensación de sentirme completamente insuficiente por dentro. Fue ese el momento de mayor terror que yo viví, porque por un momento había mirado atrás y me había dado cuenta de que durante 2 años no solo no había sido feliz, sino que había sido una persona que se sentía completamente destrozada por dentro. Había una persona destrozada. Y al mirar hacia adentro, eso me llevó... Claro, yo rápidamente intenté buscar escapatorias e intenté buscar la forma yo qué sé, me acuerdo que empecé con pedagogía, a buscar, porque alguna cosa tenía que hacer. Claro, y no podía dejar la universidad y no hacer nada. ¿Quién sería yo en la vida? ¿Quién sería yo? Yo tenía que ser alguien en la vida, porque supuestamente todavía no lo era. Claro, imaginaros un mundo en el que los jóvenes como los que estaban aquí antes, como yo, y como vuestros hijos, como vuestros hermanos, en el que los que están ahí fuera, entre todos, imaginaros un mundo en el que los jóvenes, cuando nos levantásemos por la mañana y nos mirásemos en ese mismo espejo en el que yo me vi ese 29 de septiembre de 2014, sintiéramos una profunda paz, una profunda seguridad, una profunda sensación de conexión, de armonía, de alegría. Que desde ese espejo, desde esa mirada que nos diéramos el permiso de mirarnos directamente a los ojos, pudiéramos desde ahí reconectar con esa vocación, reconectar con esa ilusión, reconectar con aquello que hemos venido a hacer, reconectar con nuestro propósito. Que con esa ilusión pudiéramos salir afuera, pudiéramos salir a servir a los demás, a ponernos al bien común. Porque al final el propósito no tiene que ver con uno, tiene que ver con los otros. Y que al volver a casa, al final del día, mirásemos a nuestra derecha, mirásemos a nuestra izquierda y sintiéramos de que esa seguridad inquebrantable sigue ahí, porque sé que si algún día me caigo, habrán personas a mi derecha y a mi izquierda que van a cuidar de mí. ¿Os imagináis cómo sería ese mundo? ¿Qué pensáis? Increíble, ¿verdad? Claro, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque dices, joder, claro, pasas de la historia de terror, me pasa al cielo y cómo transito esto. ¿Cuál es el cómo? Claro, aquí todos somos muy buenos criticando el sistema educativo. Yo soy el primero en decir, joder, los profesores no hablan suficientemente bien, deberíamos hacer menos exámenes, debería. Crítica. Juicio. Pero ¿dónde está la responsabilidad nuestra? ¿Dónde está ese cambio que queremos ver en el mundo? ¿Dónde queda? ¿Dónde está el hecho de decir, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo el sistema educativo? ¿De qué forma yo soy un ejemplo o un problema para la sociedad? ¿Es que yo no soy la sociedad? ¿Es que yo no soy esa guerra, esa violencia, esa mala educación? ¿Es que acaso no soy yo el corrupto? ¿Sí? Y lo vemos continuamente, día a día. O sea, es algo que vemos por doquier continuamente. Ahora mismo, yo, que vengo de Barcelona, imaginaros la situación caótica que hay en este momento. Y más allá de derechos humanos o no, que para mí, yo tengo mi idea y tengo mi punto de vista particular, ¿no? Pero, hostia, es que nos estamos criticando, es que no hay un espacio ni por parte de Cataluña ni por parte de España en el que ambas partes, ambos entes políticos se sienten, se muestren desde la vulnerabilidad y digan, quizá me he equivocado en algo, quizá debería escucharte un poco, quizá cometí ese error. ¿Dónde está eso? ¿Cómo nosotros nos estamos permitiendo eso? No, es más fácil criticar al del lado y juzgar a los políticos y juzgar al sistema, pero es que nosotros somos el sistema. Nosotros. Y eso es un mensaje de fe, de decir, es que de ti, de todos nosotros depende eso.
Es que depende de nosotros. Si ahora cada uno de nosotros se hiciera automáticamente responsable, el mundo cambiaría. Porque lo que vemos ahí fuera es un reflejo de cómo somos cada uno por dentro. Ni más ni menos. En el momento de que nos hacemos cargo de nosotros, en ese momento el mundo deja de ser de la misma forma que lo era anteriormente. Y nada, quería compartir brevemente, porque creo que me voy a extender si me alargo un poco, cinco lecciones que yo voy integrando poco a poco en mi vida y que me sirven de recordatorio de lo importante que es reconocer esa humanidad, reconocer esa naturaleza, reconocer esa parte que hay dentro de nosotros y que por miedo a que piensen los demás, por miedo a sentirse herida, pues no queremos mostrar, ¿no? Una de las cosas que más me impactaron en mi vida fue la aceptación. Antes también Jaume ha hablado un poco. ¿Qué significa aceptación? Aceptación no es resignación. Resignación, seguramente, cuando hablamos de resignación es un estado, pero desde el sufrimiento. Es decir, no hago nada y encima sufro, o sea, doble. Claro, la aceptación no tiene que ver con hacer o no hacer. Hay mucha gente que dice aceptar es, me quedo quieto, me pongo cara alegre y observo lo que hay afuera como si fuera un monje budista que está ahí contemplando. Aceptación no necesariamente es quedarse quieto, es, tanto si te quedas quieto como si actúas, estar en un estado de comprensión desde el corazón, comprender que esa persona que tienes a tu lado lo está haciendo lo mejor que sabe, al igual que tú. Y es curioso porque cuando empiezas a aceptarlo de fuera, es un espejo donde empiezas a aceptarte a ti mismo. Y a medida que te vas aceptando a ti mismo y empiezas a ver tus incoherencias y empiezas a ver que hay muchas cosas de las que estás juzgando fuera que te las estás haciendo a ti mismo, claro, a medida que empiezas a ver que nada de lo que hay afuera es un problema y que el problema lo estás creando tú en tu propia mente, claro, todo empieza a coger otro significado. Y a mí eso es lo que me pasó poco después de dejar la universidad. Tuve la gran suerte de conocer a Borja Vilaseca, quizá alguno lo conoce, y claro, me compartió, bueno, la escena es buenísima, porque mi madre entró con un iPad, pero además yo estaba en la cama, en depresión, yo mime conmigo, yo estaba ahí, no sé si escuchando a Jorge Bucay, ya estaba entrando poco a poco, pero claro, entró mi madre y me dijo, Ricard, tienes que mirar este vídeo. Y claro, yo vi un símbolo, que quien conozca el eneagrama, si no luego lo buscáis en internet, claro, es esotérico, es sectario, o sea, lo ves y dices, es demoníaco, o sea, es como un círculo, un triángulo, ahí, o sea, líneas, números, y claro, y lo primero que le digo, mamá, o sea, esto es una secta, o sea, yo te entiendo, yo te respeto, pero tú con tu secta, yo con lo mío, ¿vale? Perfecto. Y mi madre no me hizo ni puñetero caso y me dijo, esto lo miras. Como mínimo el primer minuto dije, bueno, va. Bueno, no, mentira, es que no le dije, va. O sea, yo seguí igual y me puso literalmente aquí el vídeo. Claro, empecé a escuchar y se escucha el eneatipo 1, el perfeccionista, don perfecto. Claro, yo digo, miro así a mi madre, digo, que no, yo no soy así. Y dice, no, que va. Claro, empieza a hablar de la prepotencia. Y yo, pero yo no soy prepotente, mamá. Y dice, no, cariño, seguro que no. Claro, y poco a poco, claro, me enganchó tanto el vídeo que de golpe alguien que no conocía de nada, claro, es como si me hubiera estado espiando durante toda mi vida. Y empecé a escuchar ese vídeo y me di cuenta, gracias al eneagrama, que es una de las herramientas que más me han transformado a lo largo de mi vida, que existe una máscara, que hay un ego. Y el ego es lo que yo entiendo por yo. O sea, imaginaros, todo lo que decimos desde el yo, o sea, todo, es mentira, es falso. Es que yo soy así, es que yo soy así. Es que a mí me gusta tal. Todo esto es el ego que hemos creado para sobrevivir. Y no se trata de demonizarlo, al revés. Se trata de aceptarlo, de comprenderlo, de que está aquí y usarlo. De permitir que esté ahí. Pero desde la observación, sin juzgarlo. Porque si juzga, ya es el propio ego. Entonces, claro, empecé a descubrir 9 maneras de interpretar el mundo. 9 formas, 9 lentes desde donde comprender que lo que le pasaba al otro no tenía que ver, o sea, que su Matrix no tenía que ver conmigo. O sea, él tenía una forma de entender la vida que no era la mía. Dejé de pelearme con mi padre. Mi padre, que por ejemplo, por citar a alguno, es el eneatipo 8, fuerte, dominante, protector, agresivo, con una mirada dominante. Es de las personas que si te mira a la cara te dice, ¿tienes algún problema? Pero si tienes un problema,
te vas a cagar. Y si te metes con mi hijo, te metes conmigo. Vigila lo que haces. Es de esas personas que quieren que le mires a los ojos. Pero claro, yo que también soy visceral, pues claro, ¿quién tenía la razón? Yo siempre. Entre tener razón y ser feliz, yo elijo tener razón. O sea, vamos, al igual yo feliz de eso, ¿de qué? Yo razón. Claro, mi padre, poder. Claro, el 1, en mi caso, poder de influencia, poder de querer inspirar a los demás. Pues que el 8 le daba igual. Claro, él es poder. Sí, tú ves hablando, que yo domino toda la antena. O sea, sí, tú ves hablando que yo soy el jefe del movimiento de la ola. Yo os controlo a todos. Y claro, yo no quería entender todo esto. Y cuando empecé a descubrir que eso era un mapa, empecé a entender que eso también tenía otra cara de la moneda y que tenía que ver con la vulnerabilidad. Mi padre es capaz, si yo me encuentro mal, estando en una situación en Italia, un día que estaba en Italia y me encontraba mal, mi padre estaba dispuesto ese mismo día a ir hasta Italia. En coche, como fuera, le daba absolutamente igual. Entonces, hostia, claro, empezar a entender de que que tenemos una dualidad y de que no hay ni talentos ni defectos, sino que lo que hay son características. Hay características dentro de nosotros. Y en función del contexto y desde dónde lo hacemos, se puede convertir en un talento o en un problema. ¿Sí? Entonces, claro, esa situación a mí me llevó a comprender de que lo que yo veía en el otro tenía mucho que ver más conmigo que con el otro. Que la realidad es neutra, que la realidad tiene que ver, la realidad es como es y cómo yo la interpreto, ese es pues el avatar que tengo que mirar dentro de mí. Este segundo punto para mí es el más importante, pedir ayuda. Pedir ayuda es el acto de coraje más grande que una persona puede hacer. Después de un año en la academia, después de conocer el Enneagrama, después de un año de haber dejado la universidad, yo me encontraba en una situación en la que, si bien es verdad de que empezaba a aceptar poco a poco, empezaba a entender, a saber comunicar, a saber cómo entrar a las personas para generar mejores vínculos, dentro de mí seguía habiendo ese miedo profundo a vomitar en público, tenía miedo a que me criticaran, tenía mucho miedo. Y había hecho la academia y había intentado pasar por ella y dejarme inspirar, pero había algo que me frenaba. Ahí en Italia, en Bolonia, 2017, junio de 2017, Castelfranco Emilia, imaginaros un bosque perdido donde no hay nada, donde las conexiones móviles van fatal, donde hay 40 chavales entre 20 y 25 años de 8 países diferentes ahí metidos, griegos, polacos, catalanes, alemanes, de diferentes culturas, italianos, evidentemente. Claro, diferentes perspectivas, diferentes lentes. Y fue buenísimo porque ese proyecto, ese voluntariado que ahí hice, claro, el mundo que ellos imaginaban era un mundo donde a través del deporte, es curioso que ahora, justo antes hayamos hablado de esto, a través del deporte poder compartir, poder inspirar la igualdad y de los derechos tanto a nivel racial como o étnico, mejor dicho, como a nivel de género, algo que, pues, por desgracia todavía falta mucha conciencia en este sentido, ¿no? Y yo, bueno, pues estaba ahí y ayudaba, y uno de los, no sé si era el 8º día, me acuerdo perfectamente, estábamos levantando porterías porque iba a haber el torneo, iba a ser, imaginaros, ¿no? O sea, un espectáculo, no sé si iban más de 1000 personas. Y en ese momento, claro, durante la mañana, no sé si la temperatura estaba por encima de 40 grados. Recordad, junio de 2017, o sea, un calor de la hostia. Y a la tarde empecé a encontrarme mal. Empecé a notar como una sensación en el estómago de algo empieza a ir mal, que me recordó precisamente a ese 29 de septiembre de 2014. Yo no había vuelto a vomitar nunca, o sea, es más, desde esas náuseas nunca había vuelto a vomitar. O sea, ese miedo no estaba curado, seguía estando profundamente tapado y ocultado dentro de mí, ¿no? Yo por la tarde dejé de jugar a básquet, me metí en mi cama. ¿Sabéis esas camas flexibles que están, bueno, para el bosque? Son las típicas para hacer la siesta, pero que nosotros ahí estuvimos 17 días durmiendo. O sea, realmente era un contexto realmente salvaje. Y me acuerdo que Pau, un amigo que desde aquí pues seguramente va a ver después también en la conferencia, Pau, para que os hagáis una idea, era el típico del alcohol. Es el tipo chulo, gracioso, que siempre, si tienes un problema,
tiene una birra para ti. ¿Sí? Es el que, si la vida te da limones, pues haz limonada y suerte en la vida. Pero algo dentro de él vio que algo iba mal. O sea, yo a Pablo había conocido desde tan solo 7 días, pero había generado una conexión muy profunda con él. Y Pau me dijo, ¿estás bien? ¿Cuál creéis que fue mi respuesta? Sí, de puta madre, estoy perfecto. ¿Yo? Encantado. Pero es que tienes mala cara, ¿eh? ¿Seguro que no necesitas algo? No. Se fue a cenar, yo me quedé ahí. Y esa noche iba a ser la noche del festival, o sea, venían cantantes, venían músicos, y bueno, iba a ser la gran noche que todos estábamos esperando, y justamente ese día pues a mí me cogió por el tema del estómago. Yo me quedé aislado, me quedé solo, una sensación permanente de frío, de que no iba, de que eso iba a petar por algún momento, en algún momento iba a petar, ¿no? Y Pau volvió. Pau, el que siempre estaba en la fiesta, volvió. Y me dijo, Ricard, ¿estás bien? No, no estoy bien. Me duele el estómago, tengo miedo a vomitar y no sé qué hacer. Pau me sonrió. Yo tengo mucha experiencia en vomitar. Me cogió, nos fuimos en el bosque, vomité. Y en el momento de vomitar, en el momento donde yo daba más asco, en el momento donde estaba plenamente mi animal, mi vulnerabilidad, donde no había esa máscara, donde la máscara había caído porque ya no podía más, Pau seguía estando ahí, seguía abrazándome, seguía escuchándome, seguía estando al servicio de lo que yo necesitara. Pau me liberó de mi mayor miedo con tan solo su presencia. Su simple presencia hizo de que yo automáticamente, con mi inconsciente entendiera de que ser humano, ser vulnerable, estaba bien. Y que nada, y que no había motivo por no sentirme bien. Que esa vulnerabilidad formaba parte de mí y que había que honrarla. Así que pedir ayuda, ofrecer ayuda, aceptar ayuda. Es una lección que no voy a olvidar y quiero invitaros a que seáis ese Pau, a que seáis esa persona, porque nunca sabéis el infierno que está viendo la persona que está a vuestra derecha o a vuestra izquierda. Voy a recortar, voy a acabar con otra historia de una niña, 7 años. Yo ahora estoy trabajando como educador emocional en la Granja Escola en Santa María de Palautordera, en Cataluña. También ahora está en Madrid. Es un proyecto que precisamente su propósito es aportar y compartir la educación emocional a los niños. Y si bien yo tengo muy claro de que mi futuro va a pasar por aquí, en el escenario, pues es un lugar donde estoy experimentando, donde estoy aprendiendo incluso más que los niños a hacerme responsable de mi vida, ¿no? Y hay una historia que me pasó la semana pasada y que para mí es la historia que más me impactó, ¿no? de este año. Esta niña me vino, era de noche, hacíamos una caminata de noche por el bosque, porque todo esto está en un entorno natural, o sea, está en un bosque, hay tirolinas, trabajamos a través de, por ejemplo, yo qué sé, pues te tapas los ojos y tienes que tirarte desde una tirolina, desde 3 metros, y el responsable es otro niño o una niña de 6 años. Imaginaros el nivel de valentía y coraje que necesitan esos niños. Y ahí pues vemos también nuestros propios miedos, ¿no? Como monitores, como educadores. Y esa niña me vino y me dijo, Timpo, tengo miedo, no puc anar, no puedo ir. No puedo pasar porque me han dicho unos niños de que hay animales y que me pueden hacer daño. Yo le dije, sí que puedes. Me dijo, no puedo. Claro, yo podría haber entrado en un, si puedo, no puedo, si puedo, no puedo, si puedo, no puedo. Pero yo entendí que esa niña no podía, desde ese estado no podía. Así que le dije, mira, ¿por qué no vas con esta monitora que va a entrar, te pones detrás, te enganchas y vas a cruzarlo? Y vas a cruzar por ese miedo. Me dijo, no, solo puedo ir contigo. Claro, a mí me sorprendió porque apenas había estado con ella, no era ni siquiera de mi grupo.
pero entendí de que había algo en ella que tenía que aprender. Dije, vale, pues vayamos los dos. Así que cuando toda la tropa de niños y niñas pasó, nosotros nos quedamos los últimos, fuimos andando poco a poco con la linterna, ella asustada, con mucho miedo, me agarraba continuamente. Y en un momento dado le digo, párate. Se paró y le dije, Seu, siéntate. Dijo, ¿en serio? Digo, sí. Nos sentamos los dos. Digo, vale, pero no te muevas. Digo, no me muevo. Y le digo, apaga la linterna. Paró la linterna. Me dijo, ¿qué sientes? Le dije, ¿qué sientes? Me dice, tiempo. Dije, ok. ¿Dónde está la por? ¿Dónde está el miedo? Me dice, no lo sé. ¿Pasa algo ahora? ¿Aquí ahora está pasando alguna cosa? Me dice, no. Le digo, ¿dónde está el miedo? Me dice, a la meva imaginación. Y ella mismo hizo, fue increíble, o sea, fue una catarsis, o sea, ella en ese momento, sentada, con todo en silencio, sin luz, entendió de que el miedo era ilusorio, de que todo lo que nos estamos diciendo día tras día es mentira. Esa niña que era incapaz de entrar, dejó la linterna al suelo y empezó a correr de alegría, sin linterna, sola en el bosque. Es que es muy heavy. Ya para acabar, quería acabar con un cuento que pues me inspiró muchísimo cuando lo escuché por primera vez a Borja Vilaseca, que decía que había un niño que estaba horrorizado ante las circunstancias externas que había. Sufría mucho por el hambre que había en el mundo, sufría mucho en general por todo el estado en el que estaba el mundo. Había hambre, veía guerras, veía violencia. Claro, ese niño fue creciendo poco a poco y se hizo un líder sindical. Y luchaba contra empresarios, y luchaba contra los líderes de la sociedad, contra los políticos, contra los banqueros, que eran muy malos. Pero solo cosechaba sufrimiento. Ese malestar, ese cabreo, ese enfado, solo lo pudo pagar ¿con quién? Con su pareja y con sus hijos, cuando ya era un poco más adulto. Y a sus 82 años aproximadamente se dio cuenta, tuvo una revelación, tuvo un clic, lo entendió, tuvo un despertar, tuvo un orgasmo emocional, tuvo un ¡buf! Ahora lo entiendo todo. Pero el día siguiente se murió. Si bien en su tumba dejó un epitafio que decía: cuando era niño quería cambiar el mundo, cuando era joven quería cambiar a mi país, cuando era adulto quería cambiar a mi familia, y ahora que soy mayor, que estoy a punto de morir, me he dado cuenta de que si hubiera cambiado yo, hubiera cambiado todo lo demás. Muchísimas gracias.